Genial. Estamos Bien, grabando. Ya lo dejo bien. grabando, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Por las dudas, tema asistencia, los chicos ya saben, tienen un formulario en el aula virtual que ellos para cada módulo que tienen ingresan a ese formulario, lo cargan y se registran en la asistencia, así que no tenés que hacer nada. Perfecto. Buenísimo, Cris. Muchas gracias. Por favor, cualquier cosita me mandás un WhatsApp o algo que yo entro. Bien, impecable. Muchas gracias. Nos vemos, que tengan un buen día. Chau, chau. Gracias, igualmente. Bueno, muy buenos días. Ahora sí vamos a comenzar. Cris nos asistió con la parte técnica, que es bastante importante, porque si no, estos Zoom funcionan siempre bien, pero bueno, es lindo que tengan una bienvenida, por lo menos con la parte técnica y tecnológica, que a veces puede fallar. Esperemos que hoy no. Bueno, primero bienvenidas, bienvenido Danilo también. Hoy vamos a arrancar formalmente con este módulo. Primero quería preguntarles si pudieron acceder al material, al cronograma, a la bibliografía, si Cris la puedo compartir y accedieron bien o todavía no. No, yo no, No, no está subido todavía al campus. no sé, no mire, esa es Ah, la verdad, no mire, bueno, bueno. pero Después, no sé, no sé. después tranquis, miren a ver si ya subió todo y me quedo tranquila que tienen acceso a la bibliografía, al cronograma y también a la consigna del trabajo final. Más que nada para quedarme tranquila la clase de hoy de que en la semana van a poder leer y demás. Si no lo ven subido, me avisan porque así le puedo pedir a Cris que revise eso. Yo se lo mandé el jueves para que lo suba. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Dentro de todos los materiales que les subí, después vamos a presentar la materia y les voy a contar cómo vamos a trabajar, con qué modalidad en estos encuentros que nos toca transitar de este seminario de la diplomatura que se llama Estéticas y Poéticas del Teatro Contemporáneo. Hoy vamos a hacer una introducción. A mí, la verdad es que más allá del espacio donde dé clase o si es virtual o presencial, me parece que siempre está bueno empezar por lo humano, más que nada que nos dedicamos a las artes escénicas y lo humano es un espacio hoy de resistencia cultural, ¿no? En una era tan tecnologizada, de hecho estamos hablando de teatro frente a una pantalla y son cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrando y también es un beneficio porque quizás no nos podríamos encontrar en un plano real y hay algo de la tecnología que nos sirve para desterritorializar, es decir, para salir del territorio, del hábitat y poder ir un poco más allá. Yo dicto clases, por ejemplo, en Galicia, en España. No podría hacerlo si no fuera gracias a la tecnología y dicto clases en distintos espacios que me permite esto, ¿no? Trascender a través de la conectividad. Bueno, les decía que para mí lo primero es lo humano, que es algo muy importante, porque vamos a estar compartiendo un seminario de trabajo y entre ustedes ya se conocen, ¿verdad? Pero no me conocen a mí y yo no las conozco ni lo conozco a Danilo tampoco. Entonces, yo quiero empezar siempre por los principios, como les decía, que es lo humano, y es mínimamente conocernos, más allá de después presentarles la materia, empezar a trabajar los contenidos y todo lo que tenemos preparado para este seminario que nos encuentra. Pero primero lo primero, yo quería proponer una breve presentación, pero breve, breve, más que nada porque ustedes ya se conocen y me interesaría saber de ustedes, primero, qué les gusta, qué les apasiona, qué vínculo tienen con el teatro, a qué se dedican, de dónde son, mínima, lo que quieran contarme, pero para conocernos un poco más, porque yo vengo de las artes escénicas, antes de dedicarme a la docencia, a la investigación, soy actriz, soy directora, soy escritora de teatro, es decir, vengo de el escenario y el público. Entonces, me gusta trabajar para un público objetivo. No es lo mismo dar una clase para personas a las que no les gusta leer, no les gusta... Eso me pasa mucho cuando doy clases en escénicas, ¿no? Ay, no, yo odio leer. Bueno, está bueno saberlo y está bueno conocer al público objetivo justamente para poder
definir los contenidos en función de sus intereses, que es lo que más me importa. Lo que más me importa de este espacio es que sea un espacio funcional, que a ustedes les sirva en términos de formación, en términos afectivos también, porque el teatro nos afecta en un sentido afectivo y vamos a estar trabajando temáticas de verdad que no es porque haya armado el programa, pero me encanta lo que vamos a recorrer. Hoy se los voy a contar y les voy a ir presentando los distintos temas. Pero bueno, primero lo primero. Yo sé que es un tedio presentarse, que es una actividad horrible, que nos tenemos que ir acostumbrando porque la vida se trata de eso, uno se presenta más de lo que uno quisiera. Pero como es una actividad horrible, son las 10:30 de la mañana de un sábado y yo les agradezco mucho que estén ahí con esas caras de alegría, de encuentro. Nobleza obliga, voy a presentarme primero yo, dado que Antonella propone una actividad del mal para empezar, empiezo yo a presentarme, así rompo el hielo. Y después escucharnos un poquito, eso, presentarse, contarme lo que quieran. También si les gusta leer o les cuesta leer, eso es importante para yo poder ir acompañando también sus lecturas en esta progresión de trabajo que vamos a tener. Vamos a leer bastante, bastante en la medida de las posibilidades, ¿no? Yo además de ser docente, soy una estudiante crónica y estudio hace 20 años ininterrumpidamente. Sé lo que es estar cursando, sé lo que es tener una familia, una pareja, dos parejas, tres parejas, no sé si alguien cultiva el poliamor, todavía la agenda aún más ocupada, entrenar. La vida es un espacio feliz también por fuera y lleva tiempo. Entonces yo siempre las lecturas las doy lógicas. No es que voy a mandar a leer 3 libros por semana. Son lógicas, son posibles, son transitables. Y sí es importante que tengamos como un ritmo de lectura en el que podamos acompañar. De la materia voy a hablar después. Vamos a lo nuestro, primero lo primero. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Antonella Sturla. Como les contaba al principio, soy teatrista. Me gusta la palabra teatrista. Vamos a hablar de esa palabra también. La palabra teatrista engloba ser una persona del teatro. ¿Por qué digo esto? Porque hago varias cosas dentro de lo que es el teatro. Soy investigadora, soy docente, soy directora, soy dramaturga, actriz. Depende del proyecto y el año. Escribo y dirijo, o escribo, dirijo y actúo, o solo actúo. Depende del deseo y lo que va sucediendo. Este año me tocó hacer las tres cosas y la verdad que el teatro es algo que me gusta muchísimo, igual que el aula. La docencia es algo que me apasiona. Soy doctora en estudios culturales, me doctoré en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia. Soy máster en servicios culturales y magíster en comunicación y creación cultural. Después hice muchas diplomaturas. Soy licenciada en artes combinadas de la UBA y profesora también de PUAN de filosofía y letras. Em, a lo largo de mi vida académica, como les digo, fueron 20 años de estudiar sin parar, por el simple hecho de que me encanta enseñar y me parece una responsabilidad del docente mantenerse actualizado, estimulado y abrir universos todo el tiempo para dar una mejor versión. Y eso me parece importante. Después me dedico a eso, a dar clases, al teatro, dirijo una revista de crítica teatral que se llama Territorios Escénicos, que aprovecho para presentarla y si el día de mañana alguien quisiera ser colaboradora o colaborador de la revista, no tiene más que contactarme. Es una revista de crítica donde publicamos entrevistas, críticas de espectáculos, reseñas de libros, artículos también de opinión. Es una revista que forma parte del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que es el CELCIT, y actualmente soy la directora de la revista. Y bueno, trabajo también en los premios Teatro del Mundo con Jorge Dubati como jurado, que ahora estamos por entregar. Y trabajo en AINCRIT, que es la Asociación de Crítica Teatral Argentina, que es un proyecto federal que tiene integrantes en todas las provincias. Y es una asociación de críticos donde hacemos iniciativas, jornadas y bueno, nos dedicamos a lo que nos dedicamos los críticos, que es a pensar y a reflexionar esta bella cosa y extraña cosa que es el teatro. Bueno, no mucho más, no quiero aburrirles, vamos a ya suspender la presentación. Me gustaría ahora sí escucharles. Yo le doy mucho valor a esta parte de la presentación. De verdad les escucho y me importa todo lo que van a decir. Así que sin más preámbulos, vayan presentándose de manera democrática y armónica como quieran. Van abriendo el micrófono, me van contando.
Buen día. No sé Buen si alguien día. más va a hablar. Bueno, mi nombre es Celina. Qué lindo verlos a todos por ahí. Soy de Salto, Uruguay. Me encantó tu currículum y más que nombraste a Jorge Duati, que logré conocerlo y me encanta el trabajo de él y todo lo que tiene que ver con la investigación teatral que acá en Uruguay, eh, para hacer eso tenemos que ir a Montevideo, no sé, digo, no, no he logrado encontrar como material para eso. Bueno, soy maestra, me dedico a la docencia, en este momento estoy dedicándome a la docencia a nivel artístico, de las artes escénicas. Em, ¿Qué más? Bueno, soy mamá. Me gusta leer, sí, me gusta leer. Creo que luego de pandemia, eh, me cuesta como tener un tiempo porque también soy una persona de todo lo que tiene que ver que agradezco a pandemia en ese sentido, todo el tema de cursos virtuales que han salido, me anoto. Entonces, como que acorta también la distancia y en esto eh, de la virtualidad he podido encontrar algunos elementos que me han llevado justamente a conocer un poquito más del teatro, bueno, y en esa autoconstrucción o no sé, no me sale la palabra ahora que es como una auto educación, pero no es esa la palabra que quiero, de autodidacta, ¿ah? Seguir construyéndome. Y bueno, y es un poquito más, ¿no? Como aquello que dice, bueno, voy caminando con la linterna para iluminar algo, para hacer un camino, y cuando ilumino otro lado que está oscuro, que no está con luz, descubro que hay más cosas. Entonces, digo, todo esto me ha gustado y me ha sorprendido un montón. Entonces, por esa razón también digo, me llamó la atención y me gustó cómo empezaste tu presentación con respecto al tema de la lectura. Eh, Sigo formándome, doy clases en primaria y en secundaria. Tengo también un taller con adolescentes y jóvenes a nivel de teatro. Sé que me falta un montón, pero digo, vamos construyendo cosas lindas. Y, Y está, por ahí digo, como que tengo una agenda muy atareada con respecto a los horarios porque trabajo de lunes a sábados. Ahora nomás fui a abrir el centro cultural, me vine ahora, desde luego tengo que salir y volver a cerrar y luego volver a ir, que entramos con otro, a la una tenemos otro taller. Este, pero nada, por ahí digo, me encantaría cumplir con miles de cosas. Creo que también, más allá del rédito económico que uno elige, ¿no? Digo, que tenemos que laburar, también es una satisfacción y por ahí andamos, al menos en mi caso, por ahí ando muerta a veces, digo, pero me reconforta justamente a pesar de que esté con estos chiquilines que nos hemos casi ya un año, que estamos a nivel virtual conociéndonos, es muy reconfortante. Así que bueno, desde aquí, desde Salto, Uruguay, muchísimas gracias y un beso para todos. Ahí quedó. Celina, mi nombre. Celi, bienvenida. Muchas gracias. Muy, muy tiernas tus palabras y muy lindo conocerte también. Yo he ido bastante por Uruguay. Yo trabajo con Jorge Dubati en la cátedra de él de Historia del Teatro. Fue mi maestro cuando tenía 20, hoy tengo 39. Tengo el gusto de caminar de su mano y sin duda hablaremos de él, por supuesto, en alguna de las clases, pero es qué bueno que lo pudiste conocer y qué buenos son estos espacios. Por eso agradezco la virtualidad de estar con vos en Uruguay también y que vayamos tejiendo redes, porque el teatro se trata de eso, ¿no? De tejer redes y de armar, como digo, comunidades, familias teatrales. Tengo varios colaboradores de Uruguay en la revista. Después les voy a pasar el link para que chusmeen la revista y hay varios de Sí, allí yo de sigo el Uruguay. Chelsea, inclusive ahora estaba viendo, y ya que estamos, te iba a pedir una recomendación, digo, porque eh, me gusta ver y leer lo que son las obras que publican. Sí, Y bueno, y estaba buscando algo más como para trabajar justamente con jóvenes y adolescentes, alguna obra. Si bien me gusta trabajar lo que es la construcción colectiva con los chicos, pero
este año quería probar algo diferente, como un texto mismo, digo, como para leerlo, trabajarlo, estudiarlo y actuarlo. A Jorge lo conocí por medio de la UADER, no me acuerdo si fue en Gualeguaychú creo que fue en Paraná, en un encuentro de profes de teatro que se realiza a nivel entrerriano, de los profes de la UADER, justamente de teatro, que organizaban Dramatiza, se llama, y estaba Esther Trozo y él, y hicieron como una pequeña charla justamente para los presentes. Y la verdad que muy, muy afín, muy, muy amable, Jorge Dubati, o sea, con toda la cantidad que sabe, Dios, fue muy, o sea, no sé, fue muy tierno estar, fue como, aparte de dar su charla, estuvo con cada uno que le hizo una pregunta o quiso compartir algo y lo recibió. Muy bien, digo, más allá Bueno, de todo lo conocerlo a nivel teórico, conocerlo personalmente por me supuesto. satisfajo. Es lindo cuando le ponemos cara y cuerpo a las personas que conocemos de antes de haberlas leído. Bueno, Celi, bienvenida. ¿Quién sigue? Buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto, Aldana, bienvenida. Ah, bueno, yo soy Aldana, soy del Chaco, pero en este momento no estoy ahí. Soy docente del nivel medio, del área de lengua y literatura. Inicié esta diplomatura porque me llamaba mucho la atención el teatro, entonces lo vi como algo posible y la verdad que me encanta. Eh, Me encanta todas las clases que tuvimos con los profes. Si bien en algunas clases no pude estar tan presente como ahora. Ahora siento que ya estoy más liberada y puedo estar presente y responder a las consignas. Y también me encanta leer. Qué bueno, eso es muy importante. Bueno, buenísimo, Aldana, bienvenida. Gracias. Voy yo. ¿Sigo yo, profe? Ah, Zulma, dale, seguí, Zulma. Bueno, hola, buenos días a todos. Buen día. ¿Cómo le va, profesora? A mí me encanta leer. Mi papá era un lector, así que un lector nato, mi abuelo también, sin haber terminado la primaria, así que nos introdujo en la lectura con la luz de una vela alrededor suyo en invierno, así que es el mejor recuerdo que tengo, además de inculcarnos la lectura a todos sus hijos. Así que siempre, siempre leí y sigo leyendo. Soy profesora de teatro, profesora de educación especial, ya estoy jubilada. Eh, Creo que no hice mucho por el teatro, soy más bien espectadora, Eso es un montón, pero Zulma. El teatro no sí, existe sin el espectador. Es muy importante el espectador. consumo mucho teatro, vivo en Resistencia Chaco y Chaco es teatro, es resistencia, resistencia específicamente. Eh, sí, he hecho muchos cursos, este es el primer curso, también soy estudiante crónica, sigo jubilada, sigo haciendo cursos. Este es mi primer curso virtual que me costó muchísimo al principio. Como ya estaba jubilada en la pandemia, no fue mucho mi experiencia en lo virtual, así que eh, hice cursos, un curso de espectador que lo organizó acá, la Escuela de Espectador que lo organizó el Instituto de Cultura de Resistencia, y ahí tuvimos muchas charlas con Jorge Dubati, así que lo conozco de ahí y de haber leído en el profesorado. Así que eso. Bueno, Zulma, muy Bueno, y bienvenida, bienvenida. profesora. Me Bien. encanta este curso. Es una adicción para mí. Ay, me encanta. Bueno, muchas gracias por esta Siempre recibida. que empiezo, el profesorado ya lo comencé tarde, cuando iba a jubilarme de docente,
dije, y empezaba y digo, bueno, me inscribo primero, me inscribo y después veo lo que pasa. Y sigo y sigo. Venían profesores de Buenos Aires, también como ustedes, muy, muy grosos todos los profesores. Y sí, era como una adicción. Cuando quería dejar, volvía a las Tenías una clases. recaída y volvías, y volvías. Sí, sí, sí. Bueno, me Así que eso. encanta, Zulma, es una adicción preciosa estudiar el Sí, conocimiento totalmente. y está bueno, ¿no? Uno no puede parar, como decía también Celi, uno empieza Sí, a iluminar zonas y a descubrir y cada vez quiere más, es como un sí. camino inacabado, además, no hay forma de que se termine, que es lo más apasionante. Sí, el arte, siempre digo que no sabía nada del arte antes de hacer el profesorado. No sabía lo que era el arte. Solo conocía la palabra y lo que uno supuestamente sabe, pero cuando ingresé a ese profesorado y profesores eh, que venían de Buenos Aires, Víctor Bruno, por ejemplo, fue un maestro total. Bueno, creo que conocí 100%, lo que es el arte y el teatro específicamente. Bueno, buenísimo, Zulma, bienvenidísima. Gracias por Gracias. tus palabras y tu presentación. Y me encanta que lo conocen todas a Dubati, cómo ha viajado este hombre. Bueno, ¿quién sigue? Nati, vas a seguir vos, ¿no? Dale, buenos días. Bueno, yo soy de Montecasero, al sur de Corrientes, vivo, y soy profe de lengua y literatura. Trabajo en el nivel medio y en el nivel superior también. Y bueno, la diplomatura la empecé porque hace unos años atrás tenía un taller de teatro que era así como de oído, porque en base a lo que yo leía y qué sé yo. Y bueno, y salió esto y me llamó la atención, ¿no? Como para capacitarme en algo específico. Porque, bueno, al teatro llegué obviamente por el profesorado de lengua y literatura, por lo que uno va conociendo desde ahí. Así que, bueno, leer me gusta, más me gusta, creo, y todos mis tiempos libres creo que son de lectura. Así que eso. Bueno, qué lindo, Nati, bienvenida también y qué bueno que te guste la lectura. Eh, la vamos a pasar, estimo, bastante bien. Danilo, estás levantando la mano. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, no, levanté la mano para presentarme. Yo soy Danilo Fernández, de Machagay, Chaco. Actualmente ya hace 6 años vivo en la ciudad de Goya, Corrientes. Soy profesor en ciencia política desde el 2013 y en el 2018 terminé mi segundo profesorado, que es el de historia. También me dedico al periodismo, así que hoy es mi día. Les paso mi CBU para que me hagan los regalitos. Feliz día, feliz Eh, día. Gracias. Sí, desde el 2017 me dedico un poco al periodismo. Soy creador y director de mi portal web que se llama Notimatch. Doy clases en el terciario, en ciencia política, también en historia, en ética, y en el secundario doy sociología, opinión pública e historia. Tengo hecho algunas diplomaturas en pedagogía y educación social, estudios sobre populismo e identidades políticas, marketing político, y bueno, y esta que me estoy regalando, que es la diplomatura en teatro, que para mí es muy importante. Yo empecé el teatro desde el 2005 en el secundario, o sea que estamos 2020, o sea, hace 20 años que hago teatro porque no corté nunca. eh, y por eso es un poco un regalo para mí la diplomatura, y aparte que por supuesto también ayuda, ¿no es cierto?, a lo que es el puntaje docente y demás. Eh, bueno, tengo una pequeña faceta de escritor, me gusta mucho leer y también escribir, más allá de las ediciones que hago como periodista o columnas de opinión y demás. También hice un aporte para los 100 años de historia de mi pueblo, de Machagay,
Y bueno, y espero que este año pueda ver la luz una pequeña novela regional corta que estuve escribiendo hace ya un tiempo y un poco las clases de teatro me ayudaron a continuar escribiendo, así que creo que Taumaturgia va a ver la luz tal vez a fin de año. Bueno, esperemos que así sea, Danilo, bienvenido. Hay como mucho estudiante crónico acá, me gusta. Es como un grupo de autoayuda donde nos amontonamos de pronto. Gente que no puede parar de estudiar se encuentra un sábado a la mañana de manera virtual. Esto es maravilloso. Me siento como en una manada a la que pertenezco. Eso está bien, me gusta. Bueno, bienvenido. ¿Quién Gracias. sigue? Yo, profe, buen día. Vivi, buen día. Bueno, yo soy profesora en lengua y literatura. Actualmente también desarrollo clases en teatro para adolescentes. Lo que me apasiona es dar clases, también leer y escribir un poco y obviamente estudiar. También. Es parte de la Y secta, Vivi, me encanta. soy de Machagay, Chaco. Actualmente vivo en una ciudad cercana que es Quitilipi. Muy bien. Bueno, bienvenida. Hola, profe. Hola, Mirna. Bueno, soy Mirna Fernández, soy profe de ciencias políticas también, igual que Danilo, y de teatro. Eh, Me recibí de profesora de teatro hace 3 años más o menos. Doy clases en nivel superior y también en secundario. Soy mamá full time de dos nenas, una de 8 y una de 11, con todo lo que eso implica y todas sus actividades y todo, y con todo lo que yo quiero hacer. Así que bueno, por eso también, al igual que a los demás, me encantó el inicio de la clase. Muchas veces estuve a punto de dejar la diplomatura. Creo que me perdí como un par de espacios porque sinceramente lo hago más que nada por el conocimiento, porque me interesa, porque quiero seguir aprendiendo. eh, y muchas veces uno en el aula se encuentra con que lo necesita, no solo con que quiere. Necesita mucho del conocimiento. eh, Así que bueno, a pesar de todo, a pesar de que por ahí uno se encuentra con poco tiempo, sigo porque realmente me gusta. Soy de Santa Silvina, Chaco, un pueblo alejado de la capital, más de 300 kilómetros de Resistencia, Chaco, y al límite con Santa Fe. Así que estamos tratando de incursionar en un grupo de teatro también acá, en mi pueblo. Estamos en la tentativa, reuniéndonos y viendo, empujando para tratar de que el teatro sea un hábito acá también, porque realmente eh, es un lugar de que, a pesar que tenemos una escuela que tiene la orientación de artística y que tenemos el instituto de nivel superior que tiene el profesorado de teatro, todavía no pudo educar al espectador en ese sentido. Es como que los que nos fuimos recibiendo nos abocamos a la enseñanza y nos perdimos esa parte artística que queremos retomar ahora y tratar de educar al espectador, de acercar a más gente al teatro, porque realmente las herramientas que nos brindan son muy importantes para todos, sobre todo para los adolescentes que hoy en día están un poco desprotegidos y descarrilados. Buenísimo, Mirna. Menuda labor, qué noble, qué lindo acercar a la gente al teatro y sobre todo la población adolescente, ¿no? Para quienes conocimos el teatro en la adolescencia, entendemos lo importante que es encontrar ese espacio de lo comunitario, de los cuerpos. Bueno, en un ratito ya hablamos de teatro y de todas sus bondades. Bienvenida. ¿Quién sigue? Vamos, Hola. que somos gente de teatro. ¿Vieron el ejercicio ese que no tiene que haber silencio? Se nos cae el rating, sino Bueno, Viviana, bienvenida. sí, ¿qué tal? Bueno, yo nada que ver con el teatro y a la vez sí, soy docente de artes visuales y
por eso sí, a la vez sí. Em, ¿Por qué comienzo esto? Porque tomo horas en el superior en lenguajes artísticos integrados y dije, tengo que conocer algo de teatro. Y cuando comencé a caminar en esta senda, me di cuenta que obviamente no puede estar alejado lo visual de lo teatral, ¿no? Van de la mano en distintas expresiones, pero van de la mano. Y qué es lo que más o menos quise hacer con el trabajo que le entregamos al profe de crítica teatral. Eh, y bueno, estoy aprendiendo un montón eh, más con mis compañeros cuando me toca trabajar con ellos desde su experiencia, digamos, y con obviamente los docentes, pero un montonazo estoy aprendiendo y a su vez está permitiendo conocerme en un montón de aspectos, así que para mí es súper positivo esta diplomatura, no solamente en contenidos, sino en otros aspectos también. Eso. Soy Buenísimo. docente en primaria, en superior y bueno, soy madre y todo eso. Buenísimo, Vivi, bienvenida. Sabes que una de las materias que dicto en la universidad se llama Artes Visuales y Escénicas. Esa sería tu materia Ah, ideal, mira. porque es el cruce Claro, entre las artes visuales y la escena. Mira, te va a encantar, sobre todo, ya después hablaré de la materia, pero hago bastante foco también en el concepto de lo híbrido y del cruce de lenguajes. Yo hice una especialización en la UNA, que es sobre lenguajes artísticos combinados. Y hoy por hoy, como sí, vamos a ver, cada vez es más difícil separar, ¿no? Decir, sí, esto es teatro, esto es danza, esto es sí. escultura. Todo va a estar fundido en expresiones que nos van a desafiar como espectadores y vamos a estar jugando con esos desafíos. Así que, bueno, bienvenida y vas a poder aportar todo lo de artes visuales también, que es lo lindo es Bueno, siempre para mí construir conocimiento valioso, ¿no? Cosas que es mi obligación desde este lugar de facilitadora a universos nuevos, que ustedes puedan construir conocimiento valioso en base a quiénes son. Y solo uno construye conocimiento significativo, ¿no? Si lo liga a esos universos que uno trae. Y por supuesto que ustedes van a tener miradas muy enriquecidas de la mirada que yo voy a proponer porque cada una y cada uno tiene su universo propio, ¿no? Su habitación propia, como diría Virginia Woolf. Y eso es interesante. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Quién sigue con esta presentación? Falto yo nomás, creo. Patri, Hola, profe, sí, ¿cómo están? ¿Cómo están, bienvenida. chicos? Gracias. No escuché la presentación suya, pero bueno, estaban comentando los chicos que estaba linda. Soy de Mercedes, de acá de la provincia de Corrientes, y soy profesora en lengua y literatura. Doy clases en el nivel superior y en nivel secundario, y soy coordinadora de un taller de teatro para adolescentes. Eh, También, como decía una de las chicas, no me acuerdo quién, eh, Mirna creo, está costando habituar al público de Mercedes a ver teatro, y no solo al público, sino también a las autoridades, a los funcionarios municipales, así que es un trabajo bastante remar en dulce de leche hacer teatro acá, pero bueno, me gusta demasiado, demasiado, me conecta mucho con todo lo que fue mi adolescencia, que hice teatro. Mi profesora de teatro vive todavía y el fin de semana pasado estuve visitándola y estuvimos conversando. Tiene 90 años, así que, bueno, re feliz de poder ir narrándole mis progresos. Pero bueno, entré a estudiar esta diplomatura porque me encanta absorber conocimientos y, bueno, y poder llevarlos a la práctica. Me cuesta un poco porque me meto en mil cosas, no sé decir que no a nada, me hacen propuestas y ya estoy haciendo de nuevo cosas y bueno, y me cuesta mucho entregar los trabajos prácticos y eso estoy atrasada,
pero bueno, la voy llevando aunque sea estoy presente en las clases y escuchando porque eso me sirve mucho. El nivel de los profesores de la diplomatura es increíble y también el único encuentro presencial en el que pude estar fue muy enriquecedor, realmente, muy, muy bueno. Eso que tuvimos de conocer a los compañeros fue magnífico. Así que, bueno, eso, me encanta, amo el teatro y quiero aprender todo lo nuevo, sobre todo tengo la visión que nos dan en el profesorado, que es poca, digamos, acerca del teatro, y esto de lo nuevo, de lo contemporáneo, todo esto no lo tenía en mi universo. Bueno, Patri, me encanta tu entusiasmo y tu amor por el teatro. Son las piedras fundamentales. La pasión es lo que sostiene, más allá de las entregas de los trabajos que ya se entregarán. Lo importante es transitarlo así, con presencia, con entusiasmo y recuperando esa pasión y ese primer amor por el teatro, ¿no? Que es eso, siempre nos vuelve a enamorar. Bueno, ¿quién sigue? ¿Me falta gente presentar o no? Hola, buen día. Hola, Eva, buen día. Hola, buen día. Bueno, yo soy Eva Franco, soy de Machagay, Chaco. Soy docente en una tecnicatura del nivel superior y bueno, el docente necesita puntaje, obviamente, todo acá, la mayoría lo sabemos. Y bueno, entonces esta tecnicatura es como eh, la unión ideal porque da puntaje y además el teatro me encanta. No sé por qué, pero recuerdo muy bien desde pequeña que me gustaba. Y lo que sí no tengo eh, la suerte, como la mayoría acá de mis compañeros, de estar más cerca del teatro, de escribir, de interpretar, de presentar sus obras. Así que, bueno, yo acá estoy como pez en el agua, digamos. Muy Bueno, buena actriz, Eva. Ay, gracias, Zulma. muy Gracias. bien. La pudimos ver en el encuentro presencial, muy calladita, pero cuando actúa, Muy Gracias. bien. Mirá, Eva, ya tenés club de fans, todo. Sí, sí, la, sí, realmente me encanta y bueno, he conocido este grupo, es maravilloso, me encanta, es muy unido, estamos muy a gusto y agradezco, también ahora aprovecho para agradecerles a todos su solidaridad, su compromiso, compañerismo siempre. Gracias, chicos. Qué linda. Gracias, Eva, por tus palabras. Ay, me emociona, ya me emocionan que hablen así de ustedes. Qué lindo grupo. Qué lindo y qué honor y qué responsabilidad sumarme a este grupo ya conformado, donde se nota que hay lazos afectivos no solo por los puntos y por lograr la titulación, que también es importante, como digo siempre, pero qué lindos son los tránsitos y a veces uno como se marea o quiere entregar los trabajos y nos perdemos ese disfrute del momento del proceso formativo que lo más lindo es encontrarse. Ahora vamos a hablar del encuentro en un ratito. ¿Alguien quedó sin presentarse o estamos ya todas y todos presentados? Creo que estamos, ¿no? Bien. Bueno, luego de haber hecho nuestras presentaciones, para quienes no escucharon mi presentación, me pueden googlear sin problema. No me hago cargo de todo lo que encuentren, sobre todo el periodista Danilo, no me hago cargo de lo que aparezca en la web. Lo que se ha dicho de mí, como dice Tita Merelo, podrán decir, podrán hablar, pero no importa. Pero ahí pueden encontrar mi currículum, más o menos mi recorrido. No hay nada que ocultar, no voy a dar declaraciones, como dicen. Vamos ahora sí a presentar la materia, este seminario que vamos a tener, en el que nos vamos a encontrar durante 4 sábados en este horario tan bonito, sábado de mañana, y vamos a estar trabajando un seminario que yo quería presentarles un poco lo que vamos a ver y cómo nos vamos a organizar también en términos de cursada
Este seminario se llama Estéticas y Poéticas del Teatro Contemporáneo. Vamos a estar trabajando durante 4 encuentros manifestaciones teatrales, estéticas, poéticas, que nos desafían a repensar lo que conocemos como teatro. Sabemos que no hay certezas en el arte, ni mucho menos. El arte se alimenta de excepciones. De hecho, no hay nada más excepcional que el arte, ¿no? Justamente, lo que se aleja de la regla, lo que suele ser transgresor en términos de las normas instituidas. Y el teatro siempre fue un lugar muy provocador, mucho más provocador que otras artes, porque, como vamos a ver dentro de un ratito cuando hablemos del concepto de teatro, el teatro principalmente defiende el encuentro de cuerpos. Y eso ya es bastante transgresor, sobre todo en esta era de la hipertecnología, de la hiperconectividad, donde cada vez más nos cuesta poner el cuerpo y vincularnos desde ese cuerpo que somos. Yo les quería contar un poco cómo va a ser el programa de la materia de este seminario y también cuál es la propuesta de evaluación, porque sabemos que los seminarios tienen un trabajo o varios, dependiendo de los docentes. Yo pensé en algo bastante relajado, les voy a decir, y mi intención es que ustedes ya hoy tengan la consigna de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque ustedes son adultas y adultos y manejan sus ritmos como quieren. Entonces, ya hoy teniendo la consigna, tenemos un mes por delante de trabajo y ustedes ya van a poder ir pensando en el trabajo, realizándolo en el tiempo que quieran. Ya tenemos una fecha de entrega también, de esto voy a hablar después al final, pero me interesa que ustedes, ya teniendo la consigna, se puedan organizar. Lo que vamos a hacer en términos de trabajo es la presentación de un TP final. Ustedes van a tener un tiempo para entregarlo, me lo van a mandar por mail, van a tener una devolución y por supuesto, de esa manera validamos los contenidos y se aprueba este seminario. Pero me interesaba ya que tengan subida la consigna. De hecho, yo le pasé eh, a Cris el jueves la bibliografía que vamos a trabajar, todos los textos ya digitalizados, un cronograma que es un temario que dice básicamente fecha y el tema que vamos a trabajar con la bibliografía, sobre todo por si alguien falta o no se acuerdan qué teníamos que leer para la clase que viene. En ese temario tienen todo organizadísimo. Fecha, tema, bibliografía obligatoria. Y entonces de esta manera ya pueden seguir los textos en el orden y con la calma de saber que cualquier cosa vuelven al cronograma y ahí está todo. Entonces tienen toda la bibliografía subida, tienen el temario también y también tienen las consignas. Ya se las mandé a Cris para que también las suba en el campus. Antes de terminar la clase, me gustaría que hagan un check a ver si todo eso está subido en el campus o no tienen acceso todavía y no está subido. Así yo le digo sí a Cris que le hago un reclamo. No, mentira, es un amor, Cris, la verdad. Y funciona todo espectacular. No, Pero si no lo ven más que nada para que él... Vivi, vas a hablar. no, no está, No Yo también me está. fijé hoy antes de ingresar y no. no está todavía. Ahora mismo le mando un mensaje en tiempo real, un descargo, un reclamo. No, ahora le voy a decir que porfa lo suba, más que nada para que ustedes ya tengan acceso a todo y puedan empezar con las lecturas, con el tránsito del seminario. Eh, Les voy a contar que aprovechando que hay gente tan familiarizada con el teatro y teniendo 2 horas de clase, a mí me gusta mucho sobre todo cuando ya atravesamos la instancia de análisis y demás, quizás favorecer que hagamos alguna lectura de un fragmento de alguna obra. Esto se los digo para que vengan con ganas, porque quizás vamos a necesitar 2, 3 actores, actrices al No sé, final. perdón. Si dice es un link que tiene, que dice bibliografía, ya lo subió Cristian. Ya lo subió, Celi, perfecto. Bueno, genial. Si, si podés entrar al link y ver las consignas, el temario del cronograma y la bibliografía, me quedo tranquila que acceden a todo. Si podés chequear, porfa, vos que pudiste llegar al link,
Así no quedo mal con Chris, que le voy a estar Uh, diciendo. eh, Se produjo un error, me dice, en buscar el Dramaticas. documento, porque Bueno, puso así aquí en el enlace de bibliografía para abrir el recurso, pero no se puede abrir. Al menos yo ahora estando en el celular no lo puedo abrir. bueno, no pasa nada. Voy a preguntarle a Chris para que chequeemos por las dudas Claro, todo. el enlace está, pero vos lo abrís y no se encuentra todavía en la bibliografía. Eso me pasó hoy. Ahora estoy intentando abrirlo de nuevo a ver. Bueno, no se preocupen. Yo después le escribo a Chris y lo subsanamos. Bueno, quería contarles que nos vamos a organizar, tener 2 horas de clase virtual es un poco intenso en términos de la atención y demás. Yo he cursado en este formato, doy clases en este formato también bastante. Suelo organizar cuando son 2 horas de clase, que hagamos un primer módulo, un breve recreo en el medio como para ir al baño, refil de mate, café, hacer un saludo al sol, oxigenarse, lo que cada quien necesite. Pero sí suelo hacer una pausa porque yo creo que ni Scorsese, el director de cine hoy, sostiene la atención 2 horas y yo tengo bastantes menos recursos técnicos que Scorsese, aunque lo daré todo para que estas 2 horas sean gratas, pero sí me parece importante, estoy hablando con pedagogas y pedagogos, con personas de la docencia, que tengamos un aire mental como para resetear y después volver con más ganas, ¿no? Con hambre de gol, como decimos en fútbol. Soy bastante futbolera, el fútbol y el teatro van de la mano, el deporte y el teatro van bastante de la mano, así que nos vamos a familiarizar con también las comparaciones futbolísticas. Bueno, les voy a contar qué vamos a trabajar, si les parece bien. Ya nos presentamos los sujetos humanos y humanas de este espacio. Ahora quería presentarles la materia, el seminario. Hoy vamos a estar trabajando la introducción al concepto de teatro. Hoy vamos a hacernos algunas preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es el teatro? Sus definiciones. Vamos a pensar en el teatro como objeto de estudio. Vamos a pensar también en el concepto de historia, porque nosotros vamos a trabajar una historia contemporánea, pero vamos a estar historizando. Entonces, ¿qué es el teatro? ¿Qué es la historia? ¿Qué es este concepto de, que seguramente habrán escuchado, la historia del teatro universal? Bueno, vamos a ponernos un poco filósofas y filósofos en la clase de hoy y vamos a estar cuestionando ese concepto de teatro, ese concepto de historia. Vamos a ver el concepto de estética también, porque esta materia tiene estéticas y poéticas del teatro contemporáneo. Bueno, hoy vamos a, ya en la segunda parte, a empezar a trabajar en esta mirada crítica que propongo acerca del teatro y de la historia. Y ya la clase que viene nos vamos a meter en la definición de la poética. Vamos a definir qué es una poética y vamos a estar trabajando dos grandes poéticas que si bien no es estética contemporánea, nosotros no podemos fingir que el teatro existe en la contemporaneidad como un problema, porque el teatro empieza a desdefinirse y a cuestionarse en su sentido tradicional mucho antes que la contemporaneidad, y a mí me parece importante presentarles algunos de estos grandes revolucionarios del teatro que tienen total influencia en el teatro contemporáneo, pero los vamos a pensar a la luz de la historia, ¿no? Vamos a estar trabajando en la clase que viene dos grandes poéticas. Una es el realismo o el llamado drama moderno. Vamos a estar trabajando Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, que es una obra representativa del realismo. Y vamos a estar trabajando al señor Bertolt Brecht como uno de los grandes revolucionarios que empiezan a deconstruir una idea tradicional del teatro. El realismo lo vamos a ver muy rápidamente, solo porque todas las estéticas del teatro contemporáneo van a tener un archienemigo común, que es el realismo. Y al enemigo hay que conocerlo muy bien, porque nosotros no podemos estar criticando el realismo sin saber qué es el realismo. Uno tiene que mantenerse cerca del enemigo siempre y escucharlo y conocerlo, porque de esa manera puede enfrentar al monstruo. Si nosotros vamos a criticar al realismo como una forma tradicional de representación y la estética contemporánea va a pelearse todo el tiempo con ese modelo,
Ese modelo lo tenemos que conocer, aunque sea un poco, acercarnos y ponerle cara al monstruo y decir, el realismo es dos puntos, y poder de alguna manera acercarnos a eso que vamos a criticar. Y el primer gran crítico del modelo del realismo va a ser el señor Bertolt Brecht, a quien vamos a trabajar la clase que viene, y vamos a conocer su teatro épico, el teatro pensado como revolución, como praxis, como acción transformadora del mundo, porque Bertolt Brecht, como voy a presentarlo dentro de un ratito, porque ya en la segunda parte arrancamos a hablar del concepto de teatro, y yo voy a presentarles, no me voy a privar de presentarles al señor Bertolt Brecht muy rápidamente, solo para estimular las lecturas de la clase que viene. ¿Qué vamos a leer concretamente? De Bertolt Brecht, vamos a leer sus escritos sobre teatro, que es un libro donde él plantea su teoría, un capítulo nada más, y yo les voy a dar obras de teatro para leer, siempre que se pueda. Vamos a leer obras de teatro. Por supuesto, las obras de teatro no son obligatorias y algunas lecturas son sugeridas. Yo clase a clase les voy a ir diciendo, esta es obligatoria y esto es a voluntad, lo que se pueda. Yo no voy a mandarles a leer dos obras de teatro para la clase que viene. Después, al final de esta clase, les voy a decir específicamente qué es lo que hay que leer. Y bueno, ustedes son docentes, les voy a tener que pedir disculpas, pero vieron que las materias teóricas suelen ser a traición. ¿Por qué a traición? Porque tenemos 4 encuentros. Y para el encuentro de hoy ya había lecturas. Solo que como no nos conocíamos, ustedes dirán, bueno, Anto, pero es la primera clase. ¿Cómo voy a leer si no te conozco? Bueno, eso pasa solo en la primera clase. Después ya es clase a clase. Pero para la clase de hoy teníamos un texto solo que puse muy cortito, obligatorio, y otro optativo. De eso voy a hablar en la segunda parte, pero ya nos vamos a organizar con lo que hay que leer para que ustedes sepan clase a clase cómo nos vamos a ordenar. Sepan que todo lo que doy se puede, que no hay ningún tipo de pedido estrafalario de leer 3 obras de teatro, 2 textos teóricos, no, está todo pensado, como diríamos en chiste, dermatológicamente testeado. Son muchos años de pensar también en la experiencia de cursada del estudiante, que es algo que me parece importante, ¿no? Que nadie la pase mal, que nadie se agobie con las lecturas, que vayamos paso a paso recorriendo el programa. Bueno, ¿qué va a pasar después de Bertolt Brecht? Vamos a ver hoy concepto de teatro, realismo, teatro épico. ¿Qué va a pasar después de Brecht? Nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las vanguardias, el arte pensado desde el compromiso social de las vanguardias, y vamos a ver a un exponente de las artes escénicas que fue el gran renovador de las estéticas teatrales, que fue el señor Antonin Artaud, que quizás les suene. Nos vamos a meter de lleno en las pantanosas y estimulantes aguas del mundo de Antonin Artaud. Vamos a estar trabajando de él, por supuesto, el teatro y su doble, que es el texto fundante de su poética, de su forma de abordar el teatro. Y además vamos a estar trabajando 2 obras de teatro. Como digo, después ya les diré qué es obligatorio y qué no, tranquilas, pero yo hablo de todo en la clase. O sea que si ustedes leen todo, yo voy a hablar de todo, pero como digo, hay algunas cosas que son obligatorias y otras que son más optativas. Vamos a ver Antonin Artaud desde el punto de vista de las vanguardias y después vamos a ver el teatro de Federico García Lorca, su teatro social. Vamos a estar trabajando el simbolismo en la obra de Federico García Lorca y también vamos a estar trabajando la lección de Eugene Ionesco, que fue uno de los autores fundamentales del teatro del absurdo. O sea que vamos a ver el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, el teatro social con influencia simbolista de Federico García Lorca y el teatro del absurdo. Vamos a estar viendo esas renovaciones de la estética teatral en nuestro tercer encuentro. Y después nos queda un encuentro más y se acabó. Lamentablemente esta fiesta es corta, pero en la última clase vamos a estar viendo nuevos escenarios. Vamos a ver el teatro en la posmodernidad. Vamos a ver un concepto del señor Jorge Dubati, que es el concepto de las micropoéticas, donde ya hoy no vamos a poder pensar
en el concepto de poética tal como lo aprendimos, sino en el concepto de lo micro. Y esas micropoéticas van a estar expresadas en el concepto del teatro postdramático. En esta última clase no vamos a leer ninguna obra porque justamente vamos a cuestionar al teatro desde el punto de vista de el famoso textocentrismo. Yo voy a hablar de eso en breve, pero el textocentrismo es básicamente que el teatro exija la existencia de un texto. El teatro puede existir perfectamente sin un texto. De hecho, hay mucho teatro performático que no tiene un texto previo y vamos a estar trabajando análisis de casos. Les voy a mostrar más videitos la última clase y vamos a estar viendo estéticas cercanas a nuestros días, como por ejemplo el teatro documental de Lola Arias y a otras experiencias performáticas. Bueno, hasta aquí lo nuestro en cuanto a la presentación del programa. Me gustaría, antes de irnos a recreo, porque después del recreo ya nos metemos de lleno en el maravilloso mundo del programa y del teatro, pero yo quería ahora que todavía tenemos como una concentración más fría, racional, donde estamos anotando cosas más operativas, yo quería decirles qué es lo que hay que leer, como para estar al día con lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la clase que viene. Para la clase de hoy hay un texto solo que es obligatorio, que es Estética del Teatro de Nauret. Esperen que se los voy a copiar, aprovechando, porque todavía no tienen acceso. Yo tengo acá, a ver si la cámara me acompaña. Yo debería tener un chat acá, ¿verdad? Chat, acá está, perfecto. Miren, el texto que había que leer para hoy es el capítulo 2 de Estética del Teatro de Naugret, que es este librito, y leemos el capítulo 2 que se llama La estética teatral en la mira, el texto y la escena. Es muy cortito realmente y esto es lo que era obligatorio para hoy. Teníamos un texto optativo para hoy que a mí me gusta mucho y recomiendo, del que voy a hablar también en la segunda parte, que es un texto de Cecilia Hopkins que se llama Tinkunaku. Tinkunaku, teatralidad y celebración popular en el noroeste argentino. Este es el texto optativo para hoy. Pueden leer los dos si tienen tiempo y quieren, si no con el de estética vamos bien. Y eso era para la clase de hoy. Clase que viene tenemos un solo texto obligatorio, que es, voy a ponerlos acá, clase 2. No se agobien por anotar todo esto, porque todo esto está en el cronograma que armé bellamente, que es un documento donde está todo anotadísimo, pero se los digo solo para ordenarnos hasta que tengan acceso al material y demás. Digo que no se agobien en anotar todo, que está todo anotado ya. O sea, tranquis. En la clase 2 vamos a trabajar Bertolt Brecht, este texto escrito sobre teatro, que es su teoría teatral sobre el teatro épico. Y vamos a trabajar dos obras de teatro que no son de lectura obligatoria para nada, pero si quieren leer teatro pueden. En clase vamos a leer un fragmento de la obra de Bertolt Brecht, Antígona, y por supuesto es material de lectura optativa las obras. Yo voy a hablar de las obras, si las leyeron mejor, pero sin presión. Si no las leyeron, tienen toda la vida para hacerlo. No es que hay que leerlo sí o sí para este seminario. Bueno, yo quería pasar el chivo de lo que tenemos que leer para hoy y para la clase que viene. Antes de irnos a recreo, quería preguntarles, ¿hay alguna duda, consulta en relación a esto que estuve presentando? ¿Estamos bien? Bueno, les decía en relación a la consigna de lo que es el trabajo, yo no sé si puedo. Ah, sí puedo, qué maravilla. Si puedo compartirles un archivo, y me estoy dando cuenta que sí puedo hacerlo, qué maravilla. Esperen, porque soy una señora tratando de hacer hablar y hacer cosas a la vez. Ahí va. Miren, yo les mando acá por el chat la consigna del trabajo final. Lo que les voy a proponer es que la lean tranquis, no ahora en el recreo, por favor, que nadie la lea ahora, se la bajan,
relajen, la leen en la semana y la clase que viene destinamos un ratito a hablar de la consigna y del trabajo que tienen que hacer. Pero para no agobiarnos hoy, ¿les parece bien? Esa es la propuesta. Se lo bajan, lo leen, la clase que viene lo conversamos. Igualmente todo esto lo van a tener subido, se los prometo. Ahora me voy a recreo. Lo primero que hago es mandarle un mensajito a Cris para que todo esté en orden y disponible. Bueno, equipo, si les parece, hacemos una pausita y nos volvemos a encontrar siendo y 35. ¿Les parece parar? ¿Suelen hacer así recreitos en el medio? ¿De cuánto hacen el recreo? ¿Aproximado 10, 15 minutos? ¿Les parece bien? Sí, hacíamos de 5, pero de 10 está bien. Ah, hagamos de 10 entonces, perfecto. Sí, volvemos entonces y 45, ¿sí? Bueno, disfruten del recreo y ahí nos vemos.
Buenas. Hemos vuelto. Me estaba terminando de comer una tostada, perdón si me vieron masticar cuando puse la cámara. Bueno, vamos a comenzar con nuestra última parte. Es re loco porque parece un montón de tiempo, 2 horas de clase, y después pasa el tiempo que decís, por favor, ¿en qué momento son las 12 menos cuarto? Bueno, tenemos 45 minutos para disfrutar de este encuentro. Em, Quería contarles que hablé con Chris recién en el recreo. Ya está todo subido, me dijo. Iba a cambiar algo de la configuración del compartir y eso ya debería funcionar. Así que nos quedamos tranquis que tienen todo el material disponible. Yo por cualquier cosa que ustedes necesiten quería dejarles mi mail de contacto. Obviamente aprovecho para avisarles que yo el mail lo reviso una vez por semana. Soy una persona muy respetuosa de mis tiempos de ocio y me gusta revisar los mails una vez por semana. Respondo, pero respondo una vez, ya saben. O sea, no, nada de urgencias, em, pero sí les comparto por cualquier cosa que ustedes necesiten. Y después si quieren mirar la revista de que les conté, de crítica teatral, de artículos y demás. Se llama Territorios Escénicos y está dentro del CELCIT. Ahí les comparto también el dato por si quieren chusmear ahí un poco la revista y demás. Bueno, vamos ahora sí a lo nuestro. Hoy arrancamos con este primer encuentro y vamos a estar, como les decía, trabajando primero el concepto de qué es el teatro, que es una pregunta que ustedes me imagino que podrán perfectamente responder, pero como yo, esperen porque se me fueron, acá estamos. Bien. Como yo soy bastante pesada en el sentido filosófico de que me gusta hacerme a veces unas preguntas fundamentales, porque considero que siempre hay espacios de indeterminación, sobre todo cuando hablamos de arte, cuando hablamos de teatro en este caso, y principalmente si nos referimos a las prácticas escénicas contemporáneas. A ver, si nosotros pensamos en el concepto de historia y en el concepto de teatro, yo quería transmitirles que, por supuesto, como ustedes sabrán, toda historia implica un relato, implica un narrador de esa historia. Entonces, cualquier historia sería una historia y no la historia. La historia, desde el punto de vista de esa mayúscula omnipotente, no existe. No existe la historia, sino tantas historias como se narren de la historia y tantos narradores como narren esas historias van a imprimir en los relatos su subjetividad. Si pensamos en la historia del teatro, nos vamos a encontrar con algunos problemas aún más graves, que es que el teatro es, por definición, evanescente, efímero, es decir, el teatro desaparece en el mismo instante en el que sucede. He ahí su potencia, ¿no? El teatro es una especie de fantasma. El teatro aparece y desaparece. El teatro existe y una vez que la obra termina, nos encontramos con lo que decía Peter Brook, con el espacio vacío. Eso que antes estaba ya no está. Y nos encontramos con que solo el teatro existe en la memoria de quienes estuvimos ahí. El teatro va a existir en la memoria de sus hacedores, y cuando me refiero a hacedores, me refiero también a espectadores, ¿eh? Sin espectador no hay teatro, ya vamos a hablar de eso en un ratito. Pero el teatro como objeto de estudio, para quienes investigamos teatro, es ir en busca del objeto perdido. El objeto desaparece en el mismo instante en el que sucede y entonces nos encontramos frente a un desafío, que es que ese objeto ya no está. Digo esto porque vamos a estar hablando de historia y vamos a estar hablando de teatro y tenemos que, de alguna manera, revisar estas cuestiones que hacen a algunos problemas que tiene la historia del teatro. Uno de ellos es justamente que como el teatro desaparece en el mismo instante en el que sucede, vamos a tener un problema central, que es lo que llamamos el textocentrismo. Yo les voy a usar
si me permiten, nuestro chat para escribirles algunas palabritas claves, que es el textocentrismo. Y voy a aprovechar este momento, si la cámara me acompaña, y voy a escribir otras palabritas. Si estuviera en el pizarrón real lo haría, pero como no tengo pizarrón real, bueno, no pasa nada, nos adaptamos, pero ahí les compré algunas palabritas de las que voy a hablar ahora. La historia del teatro tiene tres problemas centrales. El primero de ellos es el textocentrismo. ¿Qué es el textocentrismo? Creer que el texto es teatro. Señoras y señores, el texto no es teatro. Como dije, el teatro es efímero, es evanescente, desaparece en el mismo instante en el que sucede. Lo único que nos queda a los investigadores es el texto. Pero el texto es literatura dramática, no es teatro. Entonces, yo, por ejemplo, me dediqué a investigar en mi tesis de maestría y en mi tesis doctoral las versiones de Antígona que existen en Latinoamérica y en España. Por supuesto que si yo quiero investigar una obra del teatro de la Grecia clásica, yo no voy a tener acceso a ver Antígona. Solamente me queda el texto. Pero confundir la parte por el todo, creer que el texto es teatro, es un error. El texto es lo único que nos queda del teatro. No es teatro. Eso para quienes le ponemos el cuerpo es muy claro. El teatro no es texto. El problema es que lo único que nos queda del teatro es el texto. Por eso es que hablamos de que en la historia universal del teatro hay un textocentrismo. Es decir, tendemos a confundir la parte por el todo. Y tendemos a creer que el teatro es texto, cuando el texto es literatura dramática, no teatro. Tenemos un segundo problema, no menos grave, que es el eurocentrismo. Si yo les dije que el textocentrismo era ubicar al texto en el centro del relato histórico, ¿qué será el eurocentrismo? El eurocentrismo es una mirada bastante sesgada del teatro, que es que la historia del teatro se centra en la historia del teatro europeo. Europa está en el centro del relato histórico porque, como dice la famosa frase, la historia la escriben los que ganan. Si nosotros agarramos cualquier programa de historia del teatro universal de cualquier universidad, y trabajo en 8 universidades, y créanme que esto lo he vivido cada vez, si uno agarra un programa de historia del teatro, va a detectar dos cosas. La primera es que todos son europeos, como si el teatro no hubiera existido en otros espacios. Y de eso vamos a hablar hoy en un ratito. Como si Latinoamérica no hubiera tenido su teatro, como si Oriente no hubiera tenido su teatro. La historia del teatro universal es eurocéntrica, ubica a Europa en el centro del relato histórico. Y hay otro problema más que se desprende cuando uno agarra un programa de historia del teatro universal. Es el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Ubicar al hombre en el centro del relato histórico. Contra eso combatimos, desde la mirada del feminismo y los estudios de género, de deconstruir esa historia tradicional oficial del teatro, que tiene al hombre en el centro del relato histórico, para justamente visibilizar otras historias. Porque hashtag son todos tipos. Si uno agarra un programa de historia del teatro, va a ver que hashtag son todos tipos, hashtag son todos europeos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos fingiendo demencia y replicando esa historia sin combatirla? ¿O mínimamente desarrollamos un sentido crítico y vamos a revisar esa historia del teatro tradicional? Yo propongo desde mis humildes espacios revisar esa mirada acerca de la historia, por supuesto, sin dejar de dar Brecht y Artaud, porque son maravillosos, pero considerando que tenemos que revisar esos espacios. Y por eso es que yo les pongo como un texto optativo para este primer encuentro, un texto que se llama Tinku Naku. Tinku Naku es un texto de Cecilia Hopkins. La palabra Tinkunaku en quechua quiere decir encuentro. Se las voy a copiar acá en nuestro pizarrón estrella. Tinkunaku en quechua quiere decir encuentro.
¿Y por qué les doy este texto? Porque vamos a hablar hoy un poquito de mito, un poquito de rito. El teatro surge siendo mito y rito, y además Cecilia Hopkins va a reivindicar el teatro de nuestros pueblos originarios. Su libro se llama Teatro y Celebración Popular en el Noroeste Argentino. ¿Y por qué me interesa? Porque si nosotros leemos cualquier historia del teatro universal, y digo cualquiera y tengo acá 15 libros de historia del teatro universal, todos empiezan igual. ¿Cómo surge el teatro? ¿Alguien sabe cómo surge el teatro? A ver si compartimos este mismo sentir. El teatro va a surgir, según la historia oficial, en los rituales dionisíacos, en honor al dios Dionisos, el dios del vino, de la embriaguez, las bacantes, las ménades, celebrando a su dios, y el teatro surge en Grecia en el siglo sexto y quinto antes de Cristo. Ahora, ¿solamente en Grecia surge el teatro? ¿Nuestros pueblos originarios no tenían teatro? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tuvimos una conquista española que se ocupó de borrar todas las simbolicidades y todas las producciones culturales de nuestros pueblos originarios. Pero sí había teatro en otras latitudes. No adjudicamos exclusivamente el teatro a la cultura griega. Esa es la historia oficial, pero tenemos que tener la capacidad de construir otras historias. Por eso es que hoy, que estamos iniciando este programa vinculado a las poéticas y estéticas contemporáneas, no podemos hablar de hoy sin pensar en el pasado, sin pensar en cómo construimos la historia, porque van a ver que a lo largo de la cursada vamos a tener una mirada muy crítica acerca de la historia y acerca también de cómo, a lo largo del tiempo, se esgrime una historia oficial que se vuelve incuestionable y después eso se replica sin ningún tipo de mirada crítica. Como les decía, vamos a empezar por el principio, que es, de alguna manera, definir ¿qué es el teatro? Ya hablamos de la historia, ¿no? Dijimos que la historia era un relato, que la historia la escriben los que ganan, que detrás de toda historia hay un narrador, es decir, hay una ideología, hay un sesgo, toda historia implica un recorte, y detectamos tres problemas en la historia del teatro, que eran el textocentrismo, el eurocentrismo y el antropocentrismo, o el androcentrismo, como prefieran llamarlo, se puede llamar de las dos formas. Yo empecé a plantear esta idea de el teatro como encuentro, ¿no? A partir de la palabra tincunacu, que es una palabra quechua. Y si yo les pregunto, ¿qué es el teatro? Voy a hacerles acá un juego de lógica. Hay una frase de San Agustín, ¿lo ubican al filósofo medieval San Agustín? San Agustín dice, si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, pero si no me lo preguntan, lo sé perfectamente. ¿Qué nos quiere decir San Agustín con esto? Todas y todos sabemos qué es el tiempo, ¿verdad? Si yo les digo el tiempo, como si yo les digo el teatro, ustedes entienden de lo que estoy hablando. No es que me miran como diciendo, Claro. "Ah". Perdón, Celi. No, 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 que tal cual. Es así, porque mientras estamos, o sea, estamos como ideando y pensando la respuesta que te vamos a dar y teniendo en cuenta todo esto, ¿viste? Es decir, el eurocentrismo, o sea, a cómo estamos acostumbrados desde nuestra formación el concepto teatral. Y luego conociendo todo eso que vos te cuestionaste, o sea, que nos pusiste en cuestión sobre la mesa, a nosotros, claro que sí, que hubo un teatro a ver desde que el hombre es hombre, ¿no? O sea, el ser humano, por decirlo de otra manera. Y me quedé pensando en esto que vos decías, androcentrismo, antropocentrismo, porque yo el concepto que tenía, por ejemplo, perdón, antropocentrismo, no, está mal, es teatro antropológico. Nada que ver, ya me corregí. No pasa Había nada. hecho esa, sí, está, esa. Nada más digo, quedé pensando justamente en esto que dijiste de la frase de Agustín, San Agustín, con respecto a esto, así es tal cual. El tiempo, el teatro, y así con muchos otros conceptos, ¿no? Este,
nada, como que también estamos, creo que es la formación de, del docente también, que por ahí me estoy corriendo un poco bastante de eso, de tener siempre la palabra o la respuesta correcta para, ¿no es cierto? Y está, y siempre está en construcción, o en posible construcción. Bueno, eso nada más, perdón que no estoy sin cámara porque estoy ya en el Centro Cultural de acá con gente. No te preocupes, gracias por tu intervención. Escuchen esto, es muy importante, nos estamos conociendo en el encuentro de hoy. Ustedes pueden intervenir todas las veces que quieran y yo lo celebro y lo agradezco, ¿eh? No, no piensen que estoy en formato stand-up y Anto habla. Anto va a hablar. Ustedes interrumpan cada vez que quieran decir algo, cuestionar algo, aportar algo, lo que quieran, digamos. La idea es que esto sea. Obviamente hoy es un primer encuentro, todavía no leyeron los textos, entonces hay algo como de, bueno, a ver, nos estamos conociendo, Anto. Dame estímulos. Están en un lugar en el que está bien que estén recibiendo en este momento este encuentro, pero a mí me encanta que generemos miradas en diálogo, por eso incentivo mucho las lecturas. Y me interrumpen, no lo vivo a mal, al contrario, cuanto más interrumpan me parece espectacular. O sea que generemos un ida y vuelta las veces que necesiten. Bueno, volviendo a San Agustín, yo les dije, ¿qué es el tiempo? Si me preguntan, no lo sé, pero si no me lo preguntan, lo sé perfectamente. ¿Qué quiere decir San Agustín? San Agustín va a decirnos que el tiempo es algo que conocemos todos, pero que es muy difícil de definir, que no hay una única definición de lo que es el tiempo. Y eso pasa con palabras que encierran conceptos poderosos. Por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el teatro? Por supuesto que sabemos qué es, pero definirlo es limitarlo. Y son palabras tan potentes a nivel significación que es muy difícil delimitarlas. Porque todo lo que yo diga sobre el teatro es poco, porque yo todo lo que diga sobre el tiempo es poco. Entonces, nos vamos a encontrar, ya me meto en el texto que teníamos para leer de Naugret, pero desde el punto de vista de Naugret nos va a decir que el teatro es un arte ambiguo y complejo de definir porque es heterogéneo, porque es variado. Entonces, yo quería proponerles, dado que es difícil de definir, bueno, tampoco nos vamos a arrojar al abismo de la parálisis intelectual, porque entonces si no lo puedo definir, todo es sin sentido. No, vamos a jugar, vamos a ensayar algunas definiciones de teatro y vamos a ver que va a ser muy difícil definir lo que el teatro es. Algo que todas las prácticas contemporáneas van a hacer de alguna u otra manera. Porque, así como las vanguardias tuvieron sus manifiestos, ¿por qué las vanguardias tuvieron sus manifiestos? Porque cada vanguardia entendía el arte de manera diversa. El surrealismo saca su manifiesto porque dice, el arte es dos puntos. El dadaísmo saca su manifiesto porque dice, el arte es dos puntos. O sea, sacamos el manifiesto porque necesitamos definir lo que es el arte. En el teatro contemporáneo va a pasar lo mismo. Va a haber una provocación en la que vamos a necesitar definir qué es el teatro, sobre todo en las prácticas contemporáneas. Pero yo quería ensayar una primera definición de teatro a partir del aporte del señor Jorge Dubati, que nos ayuda a pensar en el teatro de manera amplia. Dubati nos va a decir que el teatro es convivio. La palabra convivio, si uno no sabe qué quiere decir una palabra, hay una sugerencia que voy a hacer. Esto me lo enseñó. Yo estudié griego clásico 2 años porque como me dediqué a estudiar Antígona, tenía que poder leer textos clásicos en su idioma original, lo cual no es algo nada fácil, ¿eh? No se crean que con 2 años me alcanzó, pero un poquito pude, un poquito citar, un poquito pensar en cómo se arman las palabras, pero algo que me enseñó el griego es que cuando uno no entiende una palabra hay que dividirla. La palabra convivio quizás no sepan qué es, pero dividámosla. Vivio viene de vivir y con un otro, ¿no? Con vivir, Claro. Con otro, convivio. ahí va. Ahí vamos. Entonces nos vamos acercando a lo que quiere decir la palabra convivio y Jorge Dubati va a decir, el teatro
es convivio. ¿Qué es el convivio? Es el encuentro de cuerpos presentes aquí y ahora sin mediación tecnológica. Encuentro de cuerpos presentes aquí y ahora sin mediación tecnológica. Eso es el convivio. Claro, y eso es el teatro. ¿Cómo? Ay, perdón, no, que justamente es el convivio y ahí es el teatro, ese momento único que compartimos tanto actores y espectadores en ese tiempo, forma y espacio juntos, ese encuentro que señalabas vos. Completamente, Celi. El teatro va a ser convivio, que va a ser ese encuentro entre cuerpos presentes aquí y ahora. Y algo muy interesante es que ustedes me podrán decir, si yo les digo encuentro de cuerpos presentes aquí y ahora, ustedes me podrían decir, bueno, Anto, un recital también es un convivio. Una fiesta también es un convivio. Un partido de fútbol El es un fútbol. convivio. Porque es encuentro de cuerpos presentes aquí y ahora. O sea, cualquier cosa que encuentre cuerpos es un convivio. ¿Alguien iba a decir algo? Yo escuché una voz, pero no vi quién. No, con partido de fútbol, dije. Ahí va, Sí. perfecto. Partido de fútbol, es decir, todas son prácticas conviviales. Entonces, esta definición no nos alcanza. Es una definición que nos acerca a la idea de encuentro, pero que no nos alcanza. Entonces, vamos a ir por algunas más para empezar a definir lo que el teatro es. Hay un autor que se llama Jerzy Grotowski, que seguramente lo conozcan, que escribió un libro que se llama Hacia un teatro pobre. Jerzy Grotowski, en ese libro Hacia un teatro pobre, va a plantearnos justamente un concepto sustractivo del teatro. ¿Qué nos va a decir este señor Grotowski? ¿Se acuerdan la sustracción en el colegio que nos enseñaban suma y sustracción? Que la sustracción era resta. Grotowski va a agarrar la palabra teatro y le va a tratar de sacar todo lo que pueda para llegar a lo que él considera la esencia del teatro. Por eso se llama así un teatro pobre. Es decir, lo mínimo posible, la mínima expresión posible. Jerzy Grotowski va a decirnos lo siguiente. Va a decir, el teatro puede existir sin escenografía, sin vestuarios, sin iluminación, sin música, sin maquillaje, sin texto. El teatro no puede existir sin el encuentro perceptual, directo y vivo entre actores y espectadores. El teatro no puede existir sin el encuentro perceptual, directo y vivo entre actores y espectadores. Grotowski va a decirnos entonces encuentro perceptual, directo y vivo entre actores y espectadores. Esto es muy importante. Yo acá les pongo Grotowski. Esperen que les quería poner acá. Perdón, pero no soy tan ágil con el chat. Ya voy a mejorar. Voy a hacer una mejor versión de mí misma. Ya la segunda clase va más rápido. Jerzy Grotowski, entonces, hacia un teatro pobre, encuentro perceptual, directo y vivo entre actores y espectadores. ¿Qué es esto que es muy importante? Lo que llamamos la díada fundante del hecho teatral. ¿Qué es la díada? Díada viene de dos. Fundante. El teatro no puede existir sin el encuentro entre el actor y el espectador. Sin un actor que accione y un espectador que sea testigo de ese accionar, no hay teatro. Es ese encuentro. En ese encuentro de miradas es donde el teatro existe. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Empezamos a definir un poco lo que es el teatro. Y ustedes me dirán, bueno, Anto, Grotowski y Dubati dicen más o menos lo mismo, ¿no? Convivio, encuentro perceptual directo y vivo. ¿Vamos a necesitar más definiciones? Por supuesto que sí. Y vamos a ir construyéndolas a lo largo de los encuentros.
La clase que viene vamos a ver que el teatro para Bertolt Brecht es sinónimo de revolución. Bertolt Brecht va a aportar una definición de teatro ligada a la experiencia del teatro como un espacio de transformación del mundo. Brecht creía que el teatro podía cambiar el mundo y el mundo necesitaba cambiar. Pensemos que el señor Bertolt Brecht va a hacer teatro en contra del nazismo, durante el nazismo. Y eso lo va a transformar en uno de los exponentes del teatro político. Vamos a ver la clase 3 con Antonin Artaud. Vamos a pensar al teatro como la peste, al teatro como la crueldad, que también van a ser conceptos que van a transformar nuestra forma de pensar lo que el teatro es. Y vamos a ir aportando distintas definiciones a lo largo del seminario, donde vamos a, si todo sale bien, terminar con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas, y de eso se trata el espacio del conocimiento, en cada vez formular mejor las preguntas e intentar ensayar respuestas posibles sin ser soberbio. Yo siempre digo, uno tiene que ser más humilde desde el espacio de la construcción de conocimiento. Uno puede aportar una mirada, a sabiendas que es una mirada. Uno puede construir una mirada en función de otras miradas, pero no ser dogmáticos. Estamos hablando de teatro y de arte. No tenemos por qué ser dogmáticos y decir, el teatro es dos puntos. No hay una única definición. Para mí sería muy cómodo darles una definición que nos tranquilice, pero detrás de toda definición, cuando hablamos de teatro, de arte, se encuentra agazapada una realidad que es más heterogénea. La realidad siempre supera la ficción conceptual. Esto es así. Nosotros podemos definir el teatro de muchas maneras y les prometo que van a ver una obra alguna vez que van a decir, "Ah, ¿y esto? ¿Esto dónde lo pongo? ¿Esto con qué se come? ¿Esto dónde lo acomodo? No se parece a nada de lo que conocía". Vamos a tener experiencias disruptivas que nos van a poner en conflicto. Y eso está bien. Necesitamos entrar en conflicto con los saberes. Los saberes nos tienen que servir para entrar en conflicto. Por eso es que yo para aportar algo más, antes de cerrar, sí quería hablarles un poquito del concepto de mito y de rito, solamente porque el teatro va a empezar siendo mito y rito desde el punto de vista de la historia oficial del teatro en la Grecia antigua. Y porque los mitos no desaparecieron. Hablar de mitos en pasado es un error. Todavía vivimos tratando de colmar de sentido eso que escapa a lo racional. Y esos son mitos. Todavía tenemos mitos en la sociedad contemporánea. No es que se acabaron. Los mitos existen y los mitos otorgan sentido al caos. Los mitos van a organizar, cuando surgen los mitos, organizan una cosmogonía en el caos. Es decir, pasamos del caos al cosmos, en un orden otro que es posible a través de la mitología. Y yo quería definir lo que era el mito y el rito, porque después, a lo largo del seminario, si aparecen de vuelta estas palabras, me parece importante, yo voy a tomar el texto de Ceci Hopkins que les pasé como optativo y voy a estar trabajando algunas cosas de ahí y de otros lados también, pero en ese texto van a encontrar definiciones de mito y de rito que les pueden servir. ¿Qué es un mito? El mito es una verdad sagrada y el mito va a oponerse a la historia. ¿Por qué digo esto? Porque el mito no puede ser cuestionado. Es una verdad sagrada y no se cuestiona. En cambio, la historia debe ser cuestionada, porque la historia responde a la esfera de lo humano, mientras el mito responde a la esfera de lo sagrado. El teatro surge en el ámbito de lo sagrado. El teatro surge en rituales en honor a un dios complejo, ¿eh? Dionisos no era
No era un dios tierno, era un dios complejo. Dionisos va a ser el dios de la embriaguez, del exceso, el dios de la fiesta, del vino. Los rituales dionisíacos eran celebraciones orgiásticas, celebraciones que llevaban a sus celebrantes al éxtasis. Éxtasis en griego se dice éxtasis. Tasis quiere decir lugar y ex, fuera de sí. El éxtasis es estar fuera de sí, fuera de lugar. El teatro nos llevaba a un estado de éxtasis, a estar fuera de sí y la palabra teatro para los griegos venía de la palabra teatrón, que significa lugar para mirar. El teatro nos enseña a mirar. Esto es muy importante porque nos acerca, de alguna manera, a esta idea del encuentro de miradas que yo les mencionaba antes, ¿no? Esta idea de voy al teatro para ver algo que antes no veía. Si el teatro es bueno, nos enseña a mirar como una lupa, vemos algo que antes no veíamos, como si el teatro descorriera un velo y nos hiciera ver la realidad de otra manera. Por eso es que para los griegos, y yo considero que todavía hoy, no todo el teatro, por supuesto hay un teatro de mierda, también hay que decirlo, ¿eh? No todo el teatro, digo el teatro que de verdad nos genera un acontecimiento de sentido. Yo no he visto tantas obras en mi vida en las que haya sentido esto que les voy a contar ahora, pero sí me ha pasado de sentir en el cuerpo esta sensación de que el mundo era un lugar más habitable después de esa obra, porque esa obra sacó una mejor versión de mí misma, porque esa obra me enseñó a ver el mundo de otra manera. Es como cuando vemos una película o leemos una novela que nos sensibiliza mucho y que, por ejemplo, trata de una temática específica y uno después vuelve al mundo y es una mejor persona, es una mejor versión, porque hay algo de eso que antes no estaba. Hay una frase de Faulkner, el escritor, que dice, escribir es poner en el mundo algo que antes no estaba. Yo creo que el buen teatro logra eso, poner en el mundo algo que antes no estaba y modificarnos al extremo de poder ver algo que antes no veíamos. Entonces, esta conexión con el mito y con lo sagrado va a ser fundante en el teatro. ¿Y qué es el ritual? El ritual va a ser la puesta en práctica del mito. El ritual va a ser una serie de acciones que uno pone en funcionamiento justamente para actualizar el mito. Y el ritual, esta serie de acciones que uno repite para actualizar el mito, el ritual va a ser el teatro. Todo teatro es ritual. Todo teatro es encuentro de cuerpos presentes aquí y ahora. Somos co-celebrantes de esa fiesta que es el teatro. Cuando el teatro existe y funciona y es bueno en un sentido de que atraviesa, que uno lo vibra en el cuerpo, por eso digo no todo el teatro, y también entiendo la gente que dice a mí no me gusta el teatro, y yo te juro que los abrazaría y les diría, por favor, es como la gente que dice no me gusta leer. Yo creo que quienes no les gusta el teatro han tenido experiencias de mierda en el teatro y los abrazo porque también hay obras que nos trauman, como hay textos que nos trauman. A mí la primera vez que me hicieron leer Lorca tenía 10 años. ¿Cómo voy a entender bodas de sangre a los 10 años? Es una tortura para una criatura darle bodas de sangre. Es que no llegás,
No hay forma. Es como darle la casa de Bernarda Alba en séptimo grado, que a mí me lo han hecho también. ¿Cómo vas a entender la casa de Bernarda Alba a los 12 años? Es una tortura. Entonces, gente que por ahí no sanó esa herida y dice, no, a mí el teatro me aburre, es una... Te entiendo. Pero lo que te aburre no es el teatro, es el mal teatro. Son las malas experiencias que tuviste con el teatro, como la gente que te dice no me gusta leer. Yo los abrazaría y los invitaría a que encontremos que sí. Porque a mí tampoco me gusta leer cosas de física o de química, ¿eh? Me gusta leer solo lo que me interesa. Entonces uno tiene que encontrar esos pequeños espacios de interés donde uno conecta y donde uno siente que eso me gusta. Es como el helado. Hay gente que dice, no me gusta el helado. Bueno, quizás no te guste el pistacho, pero por ahí uno de fruta sí, ¿no? Como que uno hay que empezar a intentar revisar incluso nuestros preconceptos y entender que existen tantas manifestaciones de teatro como personas haciendo teatro y que cada obra de teatro nos propone un mundo. Yo veo obras maravillosas. Tengo un cuadernito, esto es algo que recomiendo mucho, que lo empecé a hacer de grafómana que soy. Las grafómanos somos personas que tenemos una especie de adicción a escribir. Escribimos todo, frases. Yo veo una película y me escribo frases, frases de libros, ficho los libros que leo. Necesito escribir y pasar por la escritura casi todo lo que me pasa. Y tengo un cuadernito, que es algo que recomiendo porque es como un diario íntimo, donde yo voy anotando las obras que veo. Y por ahí alguna frase. Bueno, si tengo que escribir una crítica de la obra, por supuesto ya anoto un montón de cosas más para escribir la crítica, pero si no escribo igual, es como un registro, un diario de viaje de mis viajes teatrales. Y parece que no, pero uno olvida a veces lo que ve. Entonces, está bueno tener ese registro, como también con las películas, con los libros, digo, empezar a pasar por el cuerpo. Si uno no pasa por el cuerpo, después eso no existe. Y hay obras que yo he visto que olvidé instantáneamente. Me preguntás el título y no lo sé, porque no me importa, porque me pareció una obra en la que no estuvo ese ritual, ese carácter sagrado que el teatro bueno tiene. Cuando uno ve buen teatro, hay algo de la manifestación de lo sagrado que acontece. Y hay algo muy hermoso del teatro que tiene que ver justamente con que el teatro es una especie de resistencia en esta era que nos toca habitar, en la que cada vez más tendemos al individualismo feroz, a la competencia, a pasar por encima del otro, a que nos importe solo el yo, y el teatro nos va a demostrar que nadie se salva solo, como dice el Eternauta, pero que nos necesitamos, que el teatro es comunidad, que el teatro es encuentro y que el teatro se juega en equipo o no se juega. El teatro siempre es comunitario y yo quería decirles para terminar una frase de Ariane Muchkin. Ariane Muchkin fue directora de la compañía del Theatre du Soleil durante mucho tiempo. Ariane Muchkin es una directora maravillosa y yo quería leerles una cita de una entrevista que le hicieron hace mucho, que le hizo el mismísimo señor Jorge Dubati en el Centro Cultural de la Cooperación, y yo les quería compartir esto porque me parece importante para pensar el teatro hoy. Ella decía lo siguiente, dice, creo que el teatro es una especie de milagro. En ese momento compartido con nosotros, los actores se ponen la máscara y los espectadores se la sacan. Compartir la comida es un signo de amistad, de ternura. Tenemos ganas de que estén bien alimentados, de que no tengan hambre durante el espectáculo, de que tengan tiempo de calmarse y de olvidarse de las situaciones conflictivas del día o de su trabajo.
Creo que el teatro es, durante algunas horas, una utopía. 600 personas que respiran juntas, que no se matan, que no se pelean todo el tiempo, que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser. Qué belleza, ¿no? El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser. Es muy maravilloso porque el teatro nos va a conectar con eso que al mundo le falta, ¿no? Con este carácter utópico, con este carácter de encuentro, de consolidar un nosotros que sea más fuerte que la individualidad del yo. Bueno, yo quería cerrar con Ariane Muchkin porque siento que después de esa frase yo no puedo decir más nada, no sé ustedes, pero digo, no hay nada más elocuente que yo pueda decir al respecto y quería cerrar con la señora Ariane Muchkin y con esa frase maravillosa. Clase que viene Bertolt Brecht, escrito sobre teatro. Si pueden leer alguna de las obras, mejor. Si no, no se preocupen. Vamos a hablar de todo en clase y vamos a leer un poquito de teatro. Así que vénganse con ganas, mate en mano y a darlo todo. Nuestros sábados de superacción de estéticas y poéticas contemporáneas. Bueno, ya van a tener todo el material subido. Chris me dijo que ya está todo subido, así que solo faltaba habilitar el link. Entiendo que ya van a tener acceso. Que tengan una bella semana, un buen fin de semana y nos encontramos el sábado próximo. Ha sido un gusto, un placer conocerles. Igualmente, profe. Nos Igual, vemos. Chao. hasta la Igualmente. semana que Qué viene. Chau, lindo. chau. Chau, chau. Chao, un abrazo.